Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Ros Rivera en el programa de Terror Podcast con Ros Rivera. Hoy tenemos un gran programa. Hoy vamos a hablar sobre el tema de relatos e historias de hospitales. Esta noche no hablaremos de leyendas, no hablaremos de fantasmas que se esconden en los rincones de la tradición. Hoy cruzamos un umbral distinto, porque hay lugares donde el miedo no grita, respira, donde el silencio no es ausencia, es presencia. Los hospitales son templos de tránsito entre la vida y la muerte, entre lo que se queda y lo que se va. En este episodio escucharás 15 relatos reales, testimonios inéditos de médicos, enfermeros, vigilantes y pacientes. Todos ellos han visto algo, han sentido algo, han compartido espacio con presencias que no figuran en nóminas ni expedientes. Como tal, el visitante del cuarto 7, la enfermera que canta, el niño del pasillo, el técnico que nunca pichó. Bien, no son leyendas, son registros. Y esta noche tú también estás en el pabellón. Bienvenido al episodio 5 de Terror Podcast con Ros Rivera. Hoy el monitor está encendido, la cama está hundida y el turno acaba de comenzar. El visitante del cuarto 7. Hospital 2 de Mayo de Lima, Perú. Era mi segundo mes como interno en el Hospital 2 de Mayo. Me asignaron el turno nocturno en el pabellón de infectología, donde se decía que el cuarto 7 estaba maldito. No por superstición, sino por abandono. Nadie quería estar ahí. Los pacientes se negaban a entrar y los médicos evitaban asignarlo. Esa noche, a las 2:40 de la mañana, mientras revisaba expedientes, escuché pasos lentos, como si alguien arrastrara los pies. Pensé que era un paciente desorientado. Me levanté, crucé el pasillo y vi que la puerta del cuarto 7 estaba entreabierta. Entré. La cama estaba hecha, pero el monitor de signos vitales estaba encendido. Marcaba 72 pulsaciones por minuto. Respiración estable. Me acerqué. La cama estaba hundida, como si alguien estuviera acostado, pero no había nadie. El aire estaba frío, inmóvil. Me quedé paralizado. El monitor seguía marcando actividad. No me atreví a tocar nada, solo observé. A los 10 minutos, el monitor se apagó. La cama volvió a su forma. El aire se movió, como si algo se hubiera ido. Al día siguiente, pregunté por el cuarto. Me dijeron que hacía años un paciente murió allí, sin que nadie lo notara. Su cuerpo fue encontrado 2 días después. Desde entonces, dicen que regresa cada noche, no para asustar, solo para acostarse. Nunca volví a entrar al cuarto 7, pero cada vez que pasaba por el pasillo, sentía que alguien me observaba desde adentro. La enfermera del turno fantasma. Hospital Nacional de Paraguay. Mi madre estuvo internada por una neumonía grave. Yo me quedaba con ella todas las noches. Una madrugada
Me quedé dormida en la silla. Al despertar, mi madre me dijo que una enfermera había entrado. Le dio agua, le cantó una canción en guaraní y le acarició la frente. Pensé que era parte del turno, pero al preguntar por ella, nadie la conocía. Mi madre insistía. Tenía el cabello recogido, una cruz dorada en el cuello, y me llamó por mi nombre, sin que yo se lo dijera. Busqué los registros. Encontré una foto antigua en una sala de homenaje. Era ella, una enfermera que había fallecido en ese hospital hace 2 años. Mi madre no lo sabía, pero la describió con exactitud. Incluso la canción que cantó era la misma que esa enfermera solía entonar a los pacientes terminales. Desde entonces, cada vez que alguien está grave, dicen que ella aparece, no para llevarse a nadie, solo para acompañar. El niño del pasillo. Hospital Caseros, Buenos Aires, Argentina. Tenía 12 años cuando mi tío fue internado en terapia intensiva. Me dejaron en la sala de espera. Era de madrugada. El hospital estaba en silencio. Vi a un niño con pijama azul caminando por el pasillo. Me sonrió. Tenía el cabello revuelto y los pies descalzos. Lo seguí. Se metió en una sala cerrada. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Volví con mi madre. Le conté. Me dijo que era imposible. Esa sala estaba clausurada. Al día siguiente, una enfermera me preguntó si había visto algo raro. Le conté del niño. Se quedó pálida. Me llevó aparte y me mostró una foto. Era él. Murió hace 3 días. Su familia aún viene a rezar por él. Dicen que no se ha ido. Desde entonces, cada vez que alguien ve al niño, hay una mejoría inexplicable en algún paciente. Como si su presencia trajera algo más que miedo. La cama 12 nunca está vacía. Hospital General de Torreón, México. Soy camillero desde hace casi 20 años. He visto cosas que no tienen explicación, pero hay una que no puedo olvidar. En el área de urgencias del Hospital General de Torreón hay una cama que todos evitamos, la número 12. No es por superstición, es por experiencia. La primera vez que noté algo extraño fue en el 2009. Habíamos trasladado a un paciente con tramo severo a esa cama. El monitor comenzó a marcar signos vitales que no correspondían con su estado. Respiración estable, ritmo cardíaco perfecto, pero el paciente estaba en paro. Murió esa noche. Pensamos que era una falla técnica. Se revisó el equipo. Todo estaba en orden, pero al día siguiente, cuando la cama quedó vacía, el monitor volvió a encenderse. Sin paciente, sin conexión, marcaba 72 pulsaciones por minuto, siempre el mismo número. Lo más inquietante ocurrió en el 2017. Un paciente en coma fue asignado a la cama 12 a las 3:33 de la mañana. Abrió los ojos. No había antecedentes de recuperación. No había estímulo. Solo abrió los ojos y susurró. Ya viene. Está parado ahí. Murió 5 minutos después. Desde entonces,
La cama 12 se deja vacía, pero cada noche el monitor se enciende, marca 72 pulsaciones. A veces la sábana aparece arrugada, como si alguien se hubiera acostado. Una vez una enfermera juró haber visto una silueta acostada. No había nadie. En el 2021, un médico nuevo decidió usarla. Dijo que no creía en esas cosas. Asignó a un paciente con insuficiencia respiratoria. A las 2:17 de la mañana, el paciente comenzó a gritar: "No me toques, no me toques". Murió de un paro súbito. El médico renunció esa semana. Nadie habla de esto, pero todos lo saben. La cama 12 tiene dueño y no es humano. Yo paso por ahí cada noche. No miro, no toco, solo escucho. A veces el monitor respira, a veces las sábanas se mueven, a veces siento que alguien me observa. Y siempre marca 72. El anciano del elevador. Hospital Civil, Guadalajara. Trabajo en mantenimiento nocturno, desde hace más de 15 años. Mi turno comienza a las 10 de la noche y termina a las 6 de la mañana. En ese horario, el hospital es otro mundo. Las luces son más frías, los pasillos más largos y los sonidos más nítidos. Una noche de marzo, mientras revisaba el sistema eléctrico del ala sur, el elevador bajó solo al sótano. Nadie lo había llamado. Pensé que era una falla técnica. Me acerqué con mi linterna, anotando el número de serie para reportarlo. Al abrirse la puerta, vi a un hombre mayor con bata de hospital. Estaba de pie, con la cabeza ligeramente inclinada. Tenía el cabello blanco, la piel pálida y los ojos cerrados. Me dijo: "Ya es mi turno". Le respondí que no había pacientes en esa zona. Me miró, sonrió y desapareció. No caminó, no se desvaneció, simplemente dejó de estar. Me quedé paralizado. Revisé el interior del elevador. No había huellas, ni marcas, ni olor, solo una sensación de humedad en el aire. Al revisar las cámaras de seguridad, el elevador había bajado solo. No se ve a nadie entrar ni salir, pero el sensor de peso marcó 72 kilos. Exactamente el peso del paciente que murió en ese elevador en 1998. Pregunté a los médicos de guardia. Uno de ellos, ya mayor, me dijo: "Ese elevador tiene su propio paciente y su turno nunca termina". Desde entonces, el elevador baja solo cada 21 de mes, siempre a las 2:17 de la mañana. Nunca hay nadie, pero el sensor marca el mismo peso. Una vez, un interno nuevo quiso entrar. Dijo que no creía en esas cosas. Subió el elevador, bajó al sótano. Cuando salió, estaba pálido. No habló por 3 días. Nadie usa ese elevador después de medianoche. Yo tampoco. Lo reviso desde afuera. Lo saludo, como si fuera parte del equipo. Porque en este hospital, no todos los que esperan turno están vivos. Y algunos nunca se fueron. La mujer del cristal. Hospital de Especialidades, Monterrey. Soy enfermera desde hace 12 años. He trabajado en turnos nocturnos.
en áreas de aislamiento, en pabellones de cuidados intensivos. He visto cuerpos apegarse lentamente, he escuchado los últimos suspiros y he sentido el peso invisible de lo que se queda cuando alguien se va. Pero lo que ocurrió en el cuarto de aislamiento del ala norte no tiene explicación. Era una noche de diciembre, fría, silenciosa. El hospital estaba tranquilo, como si algo lo contuviera. Yo estaba revisando expedientes en la estación de enfermería. Frente a mí, la ventana de doble cristal que da al pasillo. Entonces la vi, una mujer parada del otro lado. No era una visitante, no tenía identificación, no tenía expresión, solo estaba ahí. Tenía el cabello largo, bata blanca y los brazos caídos. Me acerqué al cristal, le hice señas, no respondió, no parpadeó, no se movió. Fui a revisar el pasillo, no había nadie, pero el cristal tenía marcas de manos, como si alguien me hubiera estado apoyando desde adentro. Volví al cuarto. El paciente estaba dormido. Respiraba con dificultad. Me acerqué. Murmuraba algo. Me incliné. Dijo, ella vino por mí. La del cristal. Murió esa noche. Al limpiar el cuarto, encontramos una bata blanca doblada sobre la silla. No era del hospital. No tenía etiqueta. No tenía registro. Desde entonces, cada vez que alguien está por morir en ese cuarto, aparece una figura en el cristal. No se mueve, no parpadea, solo observa. Una vez, una interna nueva quiso entrar sola. Nuevamente dijo que no creía en esas cosas. Entró. A los 5 minutos salió llorando. Dijo que la mujer le habló, que le dijo, no es tu turno, pero pronto. Nadie entra sola a ese cuarto. Yo tampoco. Lo llamamos el cuarto de cristal. Y ella no siempre viene por el paciente. A veces viene por quien lo cuida. El hombre que sabía la hora. Hospital Militar de Bogotá, Colombia. Era un paciente de mediana edad, ingresado por un trauma craneoencefálico severo. No hablaba mucho, no respondía a estímulos con coherencia, pero cada vez que alguien moría en el pabellón, él lo sabía antes. La primera vez que lo notamos fue cuando dijo, ya se va. A las 4:17 pensamos que era una frase sin sentido, pero a las 4:17 de la mañana, el paciente de la cama contigua entró en paro. Murió en menos de 3 minutos. Lo dijo 7 veces. 7 muertes, siempre exactas. No tenía acceso a relojes. No tenía contacto con el personal médico. No podía ver los monitores, pero sabía. Una noche, mientras hacíamos ronda, lo encontramos despierto. Miraba al techo, murmuraba algo. Nos acercamos, dijo, hoy no se va él, hoy me toca a mí. A las 4:17 de la mañana, su monitor comenzó a marcar irregularidades. Intentamos reanimarlo, no respondió. Murió sin dolor, sin lucha, como si hubiera aceptado algo que ya sabía. Revisamos su expediente. No había antecedentes psiquiátricos. No había historial de epilepsia ni de esquizofrenia. Solo un accidente de tránsito. Lo más inquietante fue lo que encontramos en su libreta.
Dibujos, relojes, todos marcaban 4:17 de la mañana. Desde entonces, cuando un paciente empieza a decir la hora, todos prestamos atención, porque en este hospital el tiempo no siempre es humano y hay quienes lo escuchan antes de que llegue. El técnico que nunca pichó. Hospital Regional de Oaxaca. Trabajo en el área de radiología desde hace más de una década. He visto fracturas imposibles, cuerpos que no deberían seguir vivos y placas que revelan más de lo que el ojo humano pueda entender. Pero hay algo que no aparece en los informes. Lo llamamos el técnico del umbral. Todo comenzó en el 2015, cuando un paciente con fractura múltiple fue ingresado de urgencia. Estaba inconsciente, no podía moverse, pero cuando revisamos su placa, estaba perfectamente alineada, como si alguien la hubiera acomodado. Pensamos que fue un error, pero ella despertó y dijo: el Señor me ayudó, me dijo que no me preocupara, que ya pasó. Describió a un hombre de unos 50 años, cabello canoso, bata blanca, sin logotipo, voz pausada. Dijo que la levantó, la giró y le habló con ternura. Revisamos las cámaras. En 3 ocasiones se ve una sombra moviendo el equipo. Nadie estaba asignado, nadie pichó, nadie entró. Lo más perturbador ocurrió en el 2019. Una paciente con fractura de cadera fue ingresada. Estaba sola, no podía moverse, pero su placa salió perfecta. Cuando despertó, dijo que un hombre le había cantado mientras la acomodaba, que le dijo: no temas, yo también estuve aquí. Buscamos en los registros, no había nadie con esa descripción, pero en los archivos antiguos encontramos una ficha de un técnico fallecido en 1998, accidente en la sala de rayos X. Desde entonces, cada vez que el equipo se activa solo, sabemos que él está cerca. Una vez, un interno nuevo quiso burlarse. Dijo que todo era superstición. Entró solo a la sala. A los 5 minutos salió temblando. Dijo que alguien le habló, que le dijo: no es tu turno, pero ya será pronto. Nadie entra solo a radiología después de medianoche. Ni yo tampoco me atrevería, porque en el hospital hay alguien que sigue trabajando y su turno aún sigue. La abuela que reza, Hospital del IMSS de Puebla. Mi madre estuvo internada por una neumonía grave en el hospital del IMSS, en Puebla. Yo me quedaba con ella todas las noches, en una silla incómoda, con el abrigo como almohada y el miedo como compañía. La tercera noche me quedé dormido. Desperté a las 3:10 de la mañana por una voz. Era un murmullo suave, como si alguien rezara. Me incorporé. Vi a una mujer mayor sentada junto a la cama de mi madre. Tenía el cabello recogido, una chalina gris y un rosario entre las manos. Pensé que era una visitante. Me acerqué. Ella no me miró. Seguí rezando. Me sentí extrañamente tranquilo. Mi madre, que había estado agitada, dormía profundamente. Al amanecer, pregunté por la mujer. Nadie la había visto. Estaba registrada. No había entrado por recepción. La describí a una enfermera. Se quedó en silencio. Me llevó a una sala de homenaje. Allí, en una fotografía enmarcada, estaba ella. Se llamaba Doña Carmen. Era voluntaria. Rezaba por los pacientes terminales. Murió hace 6 años.
pero algunos dicen que sigue viniendo. Me quedé helada. Mi madre despertó esa mañana con mejoría. Dijo que había soñado con una señora que le cantaba una oración en voz baja. Desde entonces, cada vez que alguien escucha rezos en la madrugada, hay esperanza. No todos los que rezan están vivos, y no todos los que escuchan están solos. El interno que nunca subió. Hospital Universitario de Medellín, Colombia. Era mi primer día como residente en el Hospital Universitario de Medellín. Estaba nervioso, cargado de ansiedad y con la sensación de que todo lo que había aprendido en la facultad no me serviría para sobrevivir el turno nocturno. Me asignaron al pabellón de cirugía general. El médico de guardia me dijo que el interno Luis me ayudaría a ubicarme. Lo conocí en la sala de descanso. Tenía unos 30 años, delgado, con gafas gruesas y una voz pausada. Me explicó cómo funcionaban los turnos, dónde estaban los expedientes y qué pacientes requerían atención urgente. Pasamos juntos casi toda la noche. Me mostró cómo llenar los formularios, cómo leer los monitores y hasta me compartió un café que había preparado en una pequeña cafetería vieja. Al final del turno fui a agradecerle. No lo encontré. Pregunté por él. Nadie lo conocía. Me dijeron que no había ningún interno llamado Luis en ese pabellón. Pensé que era una broma. Describí su rostro, su voz, su forma de caminar. Un médico mayor se quedó en silencio. Me llevó a la sala abdominal. Allí, en una fotografía en blanco y negro, estaba Luis. Murió hace 3 años, accidentalmente en quirófano. Se cortó con un instrumental contaminado. Nadie pudo salvarlo. Me quedé helado. Revisamos las cámaras en los pasillos. Aparezco solo en la sala de descanso. Estoy hablando, pero con nadie. Pero en el audio se escucha una voz, pausada, precisa, diciendo: no olvides revisar la presión del paciente de la cama número 3. Lo más inquietante fue que esa noche, gracias a esa indicación, se salvó una vida. Desde entonces, cuando un interno nuevo llega, se le dice que si alguien lo guía, que agradezca, porque en ese hospital hay quienes siguen enseñando, aunque ya no estén en ese hospital. La silla que se mueve sola. Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de México. Trabajo como vigilante en el Hospital Psiquiátrico de la Ciudad de México desde hace más de 15 años. He visto pacientes que hablan con el aire, otros que gritan sin razón y algunos que parecen saber cosas que nadie les ha contado. Pero hay una presencia que no está registrada en ningún expediente. En el pabellón cerrado, donde se encuentran los casos más delicados, hay una silla de ruedas antigua, de hierro, con ruedas pesadas y respaldo de cuero desgastado. Nadie la usa, nadie la mueve, pero siempre está allí. Cada noche, exactamente a las 3 de la mañana, la silla se desplaza sola. No rápido, no violento, solo se desliza unos 3 o 4 metros por el pasillo. La primera vez que lo vi, pensé que era una corriente de aire. Cerré todas las puertas, apagué los ventiladores. La silla volvió a moverse. Instalamos cámaras. En la grabación se ve claramente cómo la silla se desplaza. No hay sombras, no hay manos, solo el sonido de las ruedas chirriando sobre el piso. Pregunté a los médicos. Uno de ellos, ya retirado, me contó que esa silla pertenecía a un paciente llamado Julián, internado en los años 80. Nunca recibió visitas, nunca habló, solo esperaba. Murió sentado en esa silla.
frente a la puerta, como si esperara que alguien llegara. Desde entonces, la silla se mueve cada noche, siempre hacia la puerta, siempre a la misma hora. Lo más inquietante ocurrió en el 2020. Un paciente nueva, una paciente nueva con esquizofrenia paranoide se detuvo frente a la silla y dijo, él está esperando. Dice que su hijo viene hoy. Nadie le había hablado de Julián. Nadie le había mostrado la silla. Desde entonces, cuando la silla se mueve, nadie la toca. Nadie la detiene. Porque en este hospital hay alguien que sigue esperando. Y la silla aún sabe el camino. El médico del turno cero. Hospital de León, Guanajuato. Era una noche de guardia en el Hospital de León. El pabellón de medicina interna estaba lleno. Pacientes con insuficiencia respiratoria, cirrosis y uno con cuadros de sepsis que no respondía a tratamiento. A las 2 de la mañana, una paciente de cama 6 comenzó a agitarse. Tenía fiebre alta, deliraba. La enfermera de turno fue a buscar ayuda. Cuando regresó, la paciente estaba tranquila. ¿Quién la atendió?, preguntó el doctor. Respondió la paciente. El de la bata sin nombre. Nadie había entrado, nadie estaba asignado a ese cuarto. Pero la paciente describió un hombre alto, delgado, con bata blanca, sin logotipo, que le tomó la mano y le dijo, no temas, ya pasó. Lo más inquietante fue que el diagnóstico que dio fue exacto. La paciente dijo que él le habló de una infección oculta en el riñón. Se hizo el estudio, era cierto. Se salvó. Revisamos las cámaras en el pasillo. Se ve una sombra entrar, pero no se abre la puerta. No hay registro de entrada. Preguntamos a los médicos mayores. Uno de ellos, con voz baja, dijo, ese es el médico del turno cero. No está nómina, no tiene cédula, pero aparece cuando alguien está entre quedarse o irse. Desde entonces, cuando un paciente menciona a un médico que nadie conoce, se le escucha, porque en este hospital hay alguien que sigue haciendo rondas y su turno no tiene horario. La voz del intercomunicador. Hospital General de San Luis Potosí. En el cuarto de enfermería del segundo piso hay un intercomunicador viejo, instalado en los años 90. Ya no está conectado a ningún sistema. No tiene cableado funcional. No está vinculado a recepción ni a urgencias. Pero a veces habla. La primera vez que lo escuchamos fue en el 2016. Eran las 2:45 de la mañana. La sala estaba vacía. Solo yo y otra enfermera estábamos de guardia. De pronto, el intercomunicador emitió un zumbido, como si alguien presionara el botón. Luego una voz, ya viene. Pensamos que era una interferencia, pero esa noche un paciente en la cama 9 entró en paro. Murió a las 3 de la mañana. Desde entonces, cada vez que el intercomunicador habla, algo ocurre. A veces dice, no lo dejes solo, está en la puerta, ya se fue. Lo más inquietante fue en el 2021. Una enfermera nueva escuchó la voz decir, no entres. Ignoró la advertencia. Entró al cuarto 4. El paciente, que parecía estable, comenzó a convulsionar. Murió en sus brazos. Revisamos el dispositivo. No tiene fuente de energía. No tiene conexión. Pero sigue funcionando. Instalamos una grabadora. Captamos la voz. Es masculina, grave, sin acento reconocible. Un técnico de audio analizó la frecuencia. Dijo que no corresponde a ninguna señal conocida, que parece generarse desde adentro del metal. Desde entonces, cuando el intercomunicador habla, nadie lo ignora.
porque en este hospital hay alguien que sigue vigilando y su voz no necesita cables. El abuelo del cuadro, Hospital Infantil de Mérida, Yucatán. En la sala de espera del Hospital Infantil de Mérida, Yucatán, hay un cuadro antiguo que está colgado en una esquina, justo frente a las sillas donde los padres esperan noticias de sus hijos. El retrato, el retrato muestra a un hombre mayor, con sombrero de palma, camisa blanca y una mirada serena. No tiene firma, no tiene fecha. Nadie sabe quién lo pintó. Los niños lo llaman el abuelo. La primera vez que escuché sobre él fue en el 2018. Una niña con leucemia dijo que el señor del cuadro le había hablado, que le dijo: no tengas miedo, vas a volver a casa. Pensamos que era imaginación, pero esa misma noche la niña entró en remisión. Desde entonces, varios niños han dicho lo mismo, que el abuelo les habla, que les cuenta historias, que les dice que todo estará bien. Lo más inquietante ocurrió en el año 2022. Un niño en coma fue trasladado a cuidados intensivos. Su madre, desesperada, pasó la noche en la sala de espera. A las 3 de la mañana escuchó una voz: ya viene. No había nadie, solo el cuadro. A las 3:17, el niño despertó. Dijo que había soñado con un hombre que le contaba cuentos bajo un árbol, que le dijo: tu mamá está esperando, no la hagas esperar más. Revisamos el archivo del hospital. El cuadro fue donado en los años 70 por una familia que perdió a su abuelo en ese mismo hospital. Era campesino, murió esperando ver a su nieto, que sobrevivió. Desde entonces, el cuadro ha estado ahí. Nadie lo ha movido, nadie lo ha restaurado. Pero cada vez que un niño lo mira, algo cambia. Porque en ese hospital hay alguien que sigue contando historias y su voz no necesita palabras. El silencio del pabellón 3, Hospital de Alta Especialidad de Veracruz. El pabellón 3 del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz tiene una reputación que no figura en los informes médicos. No es por su infraestructura, ni por el tipo de pacientes que recibe. Es por lo que ocurre cuando alguien muere. Trabajo como supervisor de turno. He presenciado decenas de fallecimientos. Pero en ese pabellón, cada muerte viene acompañada de algo que no se puede explicar. 10 segundos de silencio absoluto. No importa si hay máquinas funcionando, si hay personal hablando, si hay pacientes gritando, todo se apaga. La primera vez que lo noté fue en el 2014. Un paciente con cáncer terminal falleció a las 2:11 de la mañana. En ese instante, el monitor dejó de sonar. Los ventiladores se detuvieron y el pasillo quedó en completo silencio. Conté los segundos. Fueron 10. Luego, todo volvió. Pensé que era coincidencia, pero volvió a ocurrir. Cada vez que alguien muere en ese pabellón, el hospital se detiene. Instalamos sensores de sonido. El resultado fue claro: una caída total de decibelios durante exactamente 10 segundos. Lo más inquietante fue en el 2021. Un paciente joven, con insuficiente hepática, comenzó a convulsionar. El equipo médico actuó de inmediato, pero a las 3 de la mañana falleció. En ese momento, una enfermera gritó, pero su voz no se escuchó. 10 segundos después, el grito se oyó, como si hubiera estado suspendido. Desde entonces, los médicos
llaman a ese fenómeno la pausa. Algunos dicen que es el momento en que el alma cruza, que es el hospital mismo rindiendo homenaje. Pero hay algo más. En el 2023, un paciente sobrevivió a un paro, pero durante esos 10 segundos dijo haber visto a todos los que habían muerto ahí. Estaban alineados, mirándome. No me decían nada, solo esperaban. Desde entonces, cuando alguien está por morir en el pabellón 3, todos se preparan. No por el procedimiento, sino por el silencio. Porque en este hospital hay un momento en que todo se detiene. Y en ese momento no pertenece a este mundo. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos oyentes del Umbral, esto fue todo por hoy en este quinto episodio de Terror Podcast de Relatos de Hospitales. Si esta noche algo se movió en tu memoria, si alguna vez viste lo que nadie más vio, tu historia también merece ser parte de este archivo. Escríbela, mándala a terrorpodcast@gmail.com. Este canal no es solo para escuchar, es para documentar. Suscríbete al canal, comparte este episodio y mantente cerca del umbral, porque aquí cada testimonio es una ofrenda y cada relato una forma de permanecer. A ustedes, oyentes del umbral, gracias por cruzar esta noche. Hasta el próximo episodio. Que el silencio nunca vuelva a ser vacío. Hasta la próxima. Terror Podcast con Ross Rivera.